Una novela que se ha publicado hace poquitos meses, se llama Héroe del Rif, cuyo autor es el periodista gaditano Rodolfo Castro Galiana. Una novela que refleja la grandeza, pero también la miseria humana que desgraciadamente confluyen en los conflictos bélicos, en la guerra, ¿no? Rodolfo Castro, muy buenas. Muy buenas. Bueno, Héroe del Rif, nueva novela. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro, Rodolfo? Pues vamos a encontrar unos inicios de la novela que están relacionados con la historia de mi propia familia y hasta donde yo no pude averiguar dónde concluyó esa historia, lo que hay es una ficción, una invención. Yo inventé lo que no pude continuar de la historia familiar. Una historia familiar muy desgraciada, no de la época de la Guerra Civil, no extraordinaria y no nada, podemos decir, que no hubiera pasado en otras familias, porque todas las familias quedaron afectadas por aquello. Yo lo único que he contado es la de mi familia, pero vamos. He leído un poquito algunas crónicas que he leído en internet. El héroe, la persona por la que el protagonista, ¿no?, es un joven profesor de latín y literatura de Málaga que fue reclutado forzosamente en 1921 para combatir en esa malograda guerra del Rif, ¿no?, esa malograda guerra de Marruecos. ¿Este héroe existe de verdad? No, es un héroe de ficción. Es un héroe de ficción. Es un profesor, es un alumno brillante que el director del instituto lo tutela. Es un profesor brillante. Él pensaba dedicar toda su vida a lo que le gustaba, que era la docencia y que era la escritura y era la poesía, pero hubo un hecho que fue en el año 21 el desastre de Anual, un hecho de guerra terrible para España, donde hubo muchísimos muertos, y entonces él, que en la novela, que es un personaje de ficción, había pagado, podemos decir, su familia la cuota para no ir, entonces se decía soldado de cuota, para no ir a la guerra, no ir a hacer el servicio militar, digamos, en España, en un sitio a cubierto de cualquier incidencia. Y entonces lo obligaron a ir después del desastre Anual. Y la importancia que tiene el personaje es como un hecho importante como es la guerra en Marruecos, o las guerras en general, transforman una persona. Hacen que una persona que iba para un destino, de buena primera, el destino le hace cambiar por completo. Y es un personaje que antes no mentía y termina mintiendo, que antes no extorsionaba y termina extorsionando, que antes no mataba y termina matando. En fin, es la evolución del personaje. Y Rodolfo, dos preguntas. ¿Cómo le llega a usted esta historia? ¿Cómo le llega esa historia de su familia? Y lo segundo es, una vez que le llega, ¿cuándo decide ponerse manos a la obra y escribir la novela? Yo tuve la suerte de que mi abuela materna era una cuentista extraordinaria, cuentista en el buen sentido, una narradora extraordinaria. A ella le gustaba mucho narrar y contaba muy bien las cosas. Yo creo que me la contaba para un niño, supongo, pero a mí me atraía enormemente, me sentaba al lado suya y me contaba, en fin, las cosas más diversas. Cuando yo nací, la guerra había acabado 14 años antes. Estaba en el ambiente, la gente hablaba de la guerra, del hambre que se había pasado, hablaba de la guerra. En los medios de comunicación la guerra era el discurso, podemos decir, del régimen, ¿no? Y a mí me atraía aquello. Bueno, pues mi abuela contaba que el abuelo no pudo continuar trabajando, era ferroviario y lo expulsaron y no pudo continuar trabajando. Ella me contaba que lo pasaron muy mal, eran 5 hijos, su padre que tenía demencia senil y no tuvieron ingresos, vivían entonces en Puente Genil. Y ella me contaba lo mal que lo pasaba y cómo pudieron salir adelante
Y cuando llegaba a la hora de decir, y tuve que hacer para que el abuelo volviera a ingresar en Renfe, se le quebraba la voz y nunca continuaba. Y a mí me quedaba, siempre me quedaba, porque esa historia me la repetía mucho, ¿no? Siempre me quedaba la historia, ¿y qué fue lo que tuvo que ocurrir para que volviera a ingresar? Un amigo periodista que trabaja en Renfe me dijo, bueno, probablemente si sabes que tu abuelo fue represaliado como tantísimos funcionarios y tantísimos empleados públicos, ¿no? Tiene que haber documentación. Algo detrás, ¿no? Tiene que haber documentación. Tiene que haber documentación. Renfe no tiene, pero en el Archivo General de Salamanca está. Y yo me dirijo al Archivo General de Salamanca, pero me dirijo en el año 2017, no hace tanto. ¿Sí? ¿Y cuál es mi sorpresa cuando me mandan el expediente de mi abuelo? Y la sorpresa para toda la familia, toda, absolutamente toda, es que el abuelo había sido militante de la CNT, del sindicato ferroviario, del sindicato anarquista de la CNT, y al mismo tiempo había ocupado cargos de confianza. Claro, lo habían expeditado y lo habían tirado. Tuvo la suerte de que él salió de servicio la madrugada del 18 de julio del 36 para estar 8 o 9 días fuera de servicio, trabajando. Se establecieron los frentes y no volvió hasta después de la guerra. Pero ya las cosas se habían apaciguado y hubo una represión muy grande en Puente Genil y entre los ferroviarios enorme, ¿no? Pero él se libró de aquello porque estaba fuera. Cuando regresó las cosas habían cambiado y como no tenía, no había participado, no había sido miliciano, no había participado en nada de guerra, se había limitado al transporte de viajeros y mercancías, pues entonces lo dejaron estar, ¿no? Y nunca supe qué fue lo que tuvieron que hacer para que el abuelo ingresara. Ese fue el origen de la historia. Y entonces lo que hice fue inventarme el resto. Qué maravilla. Inventarme el resto. Me inventé una historia de 100 años porque otra de las cosas que me contaba la abuela es que ellos eran de Málaga y ella había nacido con el siglo, en 1900. Y contaba cómo venían los soldados malheridos al puerto de Málaga, de Melilla a Málaga de regreso, y cómo la población consternada salían a intentar auxiliarlo, a intentar ayudar, y ella salía y me contaba aquello. Y entonces empecé la historia del año 22 hasta la actualidad. Se cuenta desde el punto de vista de la actualidad. Simplemente son 100 años de historia. 100 años de historia. Y, Rodolfo, quería preguntarte que, bueno, obviamente supongo que la gran mayoría de lo que vamos a encontrar en el libro son cosas que le contaba a su abuela, pero también supongo que habrá mucha documentación sobre la época. Entonces, quería preguntarle cómo era esa España, también esa Andalucía de los años 20, cuando España está en esa guerra del Rey, ese desastre de Anual, ese desastre del Barranco del Lobo. También veníamos del desastre del 98, luego llega la guerra civil, antes de eso algún que otro golpe de Estado malogrado. Es decir, ¿cómo era esa España convulsa de principio de siglo? Pues era una España muy desgraciada, porque efectivamente se había perdido Cuba, Filipinas, Puerto Rico, nos habían puesto en nuestro sitio. España no era una potencia mundial, España era una potencia de segundo o de tercer orden, por intereses discrepantes entre Francia e Inglaterra, dijeron, bueno, pues que se ocupen estos españoles, que se ocupen del norte desde Tánger a Tetuán, perdón, a Melilla, que se ocupen de esa franja, y nos endiñaron una franja allí montañosa y tal, con algunos intereses de mineros y demás por medio, de explotación de minas de hierro, pero que ni teníamos dinero, ni teníamos recursos, ni debíamos de haber ido, y claro... Y la cantidad de españoles que murieron allí. Y la cantidad de españoles que murieron sin sentido allí, ninguno. Sin sentido ninguno, ¿no? Aquello no tenía... Como luego,
se ha comprobado, no tenía sentido ninguno, y todo para luego abandonarlo con el tiempo, como se ha descolonizado todo, ¿no? Era una España pues muy fastidiada, muy fastidiada, muy fastidiada. Yo lo que he procurado, Algeciras está muy referida en la novela, sobre todo en los años 40 y bueno, desde los años 40 hasta la actualidad, está muy referida en la novela. El protagonista, en fin, es de Málaga, pero vive aquí en Algeciras, está muy centrada. Hay referencias de edificios y de tal, como el Torroja, el mercado, como la iglesia de La Palma, como, en fin, hay bastantes referencias, y algunas que son inventadas, pero para mí, que he estudiado en Algeciras y que he vivido en Algeciras y tal, para mí son bares, cafeterías, circunstancias que yo he visto. Lo que pasa es que no le he podido dar el nombre, porque no... para mí, cito el Café El Colonial, porque el Café Colonial es la cafetería Mercedes que estaba... todo eso tiene o el Hotel Cristina, donde se reunió la conferencia de Algeciras. Entonces me invento una venta donde van los participantes en la conferencia, que a su vez es una venta que yo he estado comiendo pescado, comiendo ese tipo de cosas. Pero Algeciras está muy presente en esta novela, muy presente. Rodolfo, ¿cómo está yendo el libro? ¿Qué tal está yendo el libro? ¿Qué le dicen los amigos? ¿Qué le dicen los familiares? ¿Qué le dicen al fin y al cabo los lectores que están leyendo el libro? Bueno, en realidad el libro se empezó a vender hace 25 o 30 días, no hace tanto tiempo, ¿no? Lo presenté en Valencia, donde yo vivo, hubo 2 presentaciones, muy bien, lo presenté en Murcia, estuve en la Feria del Libro en Sevilla, y ahora aquí, el lunes, en el Centro José Luis Cano, con la ayuda de Juan José Tellez, el escritor, sí, y con la ayuda de mi primo, Juan Carlos Galeana, que es dramaturgo y es director de teatro y tal, pues que citaremos las referencias que hay a mi abuelo y a referencias que hay, en fin, se está vendiendo bien y bueno, y espero que la presentación del lunes pues vaya muy bien también. ¿Dónde podemos comprar el libro, Rodolfo? El libro se puede pedir en la mayoría de las librerías. Vamos a ver, no es un libro que esté de una gran editorial, es una editorial buena de Sevilla, pero no es una gran editorial. Vale. Pero prácticamente en cualquier librería se puede pedir. Y lamentablemente para las librerías, el sitio, aparte que se venderá en la presentación, claro, vale, el mejor sitio es Amazon. Amazon de un día para otro te lo manda... Es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Las cosas son como son, sí. Pues sí. Sí. Pues Rodolfo Castro, de verdad que ha sido un placer tenerla aquí hoy en la Televisión Pública de Algeciras. Muchas gracias. Muchísimas gracias.